¿Qué tal, mis amados hermanos? Es un gusto volver a saludarles nuevamente. Vamos a continuar, hermanos, con el estudio de los Colosenses. Gracias a Dios hemos terminado el capítulo 1. La clase pasada vimos los últimos versículos. Y el día de hoy vamos a comenzar a estudiar el capítulo número 2. Así que si tienen a la mano sus Biblias, les invito a abrirlas en Colosenses capítulo 2, del versículo 1 al versículo número 3. Así que vamos a darle lectura a estos 3 versículos. Dice la palabra de Dios, Colosenses capítulo 2: porque quiero que sepan cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea, y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Nuevamente nos topamos con esta situación de la forma en que está dividida la Biblia, o la forma en que los escritores de las traducciones de la Biblia dividieron los capítulos. Recordemos, hermanos, que el apóstol Pablo no está escribiendo 4 capítulos de Colosenses. Él escribe una carta, por lo tanto hay veces el mismo tema es tratado en 2 capítulos diferentes, y este es el caso. El capítulo 2, en los primeros versículos, están hablando del mismo tema, está hablando en relación a lo que les estaba comentando en el capítulo 1. Entonces, no tomemos el capítulo 2 como un tema independiente al capítulo 1. Forma parte del mismo mensaje que está diciendo el apóstol Pablo. Entonces, el capítulo 2:1 comienza diciendo: porque quiero que sepan cuán gran lucha sostengo por vosotros. Cuando el apóstol dice aquí quiero que sepan, lo que realmente él quiere dar a entender, es que le quiere recordar a los colosenses, es: no quiero que ignoren lo que les voy a decir, quiero que lo tengan siempre presente, quiero que lo tengan guardado en su mente lo que les va a decir a continuación. Y dice: cuán gran lucha sostengo por ustedes. Obviamente está hablando por Colosas, está hablando de la Odisea, y también probablemente está hablando en la iglesia de Hierápolis, que fueron las 3 iglesias que estaban dentro del territorio del Valle del Ico. Está hablando de esas iglesias. Y cuando leemos la frase cuán gran lucha sostengo, también podría venir a nuestra mente alguna idea de que el apóstol estaba peleando literalmente con alguien. Inclusive si nosotros vemos el contexto de la carta de Colosenses, podríamos hasta pensar que se refiere a esos falsos maestros que enseñaban esas doctrinas en Colosas, ¿no? Pero él no está hablando, el apóstol, físicamente de estar peleando con alguien. Realmente lo que él da a entender en este primer versículo de Colosenses 2 es que lo que estaba pasando en el apóstol cuando dice cuán gran lucha sostengo era algo interno. Entonces, vamos a decir que la interpretación más exacta del capítulo 2, versículo 1 de Colosenses es: porque no quiero que ignoren la gran preocupación, una ansiedad que tenía el apóstol dentro de sí, que se convirtió más en una preocupación. ¿Por qué? Por todas esas iglesias a las que no había podido ir a visitar, para consolarlos y enseñarles
personalmente. Entonces, el apóstol tenía dentro de sí esa angustia, esa preocupación de poder ir a visitarlos personalmente, poder confirmar su fe en persona. Desgraciadamente, por las circunstancias que estaba pasando el apóstol en ese momento, recuerden que estaba en la cárcel, él no podía apersonarse a esas iglesias. Entonces él dentro de sí tenía esa ansiedad de poder ir, pero pues obviamente no podía hacerlo. Y su preocupación era precisamente por la situación que estaba viviendo la iglesia, es que él quería ir a apoyarlos, quería pues ir a enseñarles, quería ir a confirmarlos, quería ir a consolarlos, pero no podía hacerlo. Entonces esa es la gran lucha que tenía dentro de él, era una preocupación, era una ansiedad. Eso es lo que en el original griego de ese texto es lo que nos quiere dar a entender. Era algo interno del apóstol Pablo. Y el versículo 2, donde dice, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Una traducción un poco más comprensible de ese versículo es esta. Dice, quiero que ellos, está hablando de todas las iglesias que mencioné, cobren ánimo y estén bien unidos con fuertes lazos de amor. No voy a entrar al tema de amor, pero se refiere al amor ágape. Entonces, cuando busquen, les dejo esa tarea, busquen qué es el amor ágape. Hay varios diferentes tipos de amor, pero aquí se refiere a un amor mucho más profundo y espiritual, que es el amor ágape. Entonces, dice, con fuertes lazos de amor, quiero que tengan la plena certeza de que entienden el misterioso plan de Dios. Y ese plan de Dios es Cristo mismo. Entonces ese versículo 2, esa es una interpretación mucho más clara, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la idea central de estos versículos? Es que el apóstol tenía una preocupación tan grande sobre las corrientes que estaban afectando a la iglesia o que querían hacerles cambiar su pensamiento a la iglesia de Colosas. Y esa era la angustia en el corazón de Pablo, que él deseaba que la iglesia de Colosas tuviera una comprensión más exacta y profunda del evangelio que habían recibido. Entonces ese era su deseo, esa era la preocupación que él tenía, de poder ir a la iglesia y explicarles así con más exactitud cuál era el evangelio que habían recibido. Obviamente por el temor que tenía el apóstol de que algunos hermanos se apartaran de la fe de Jesucristo y se fueran tras esas mentiras y engaños que estaban siendo enseñados en otros lados. Entonces él tenía esa preocupación, ¿sí? Y una de las cosas importantes es que él estaba muy consciente que la falta de conocimiento en la palabra de Dios es un peligro latente en la vida de las personas, en la vida del creyente, y hay una alta probabilidad, una gran probabilidad más bien, de ser engañados y ser arrastrados por doctrinas heréticas. Eso nos debe llevar a nosotros, la preocupación que tenía el apóstol de que la falta de conocimiento en el creyente puede ocasionar que sea engañado fácilmente por personas que inventan un sinfín de cosas que ni siquiera ellos mismos conocen. Y eso nos debe de servir a nosotros, ese llamado o esa preocupación del apóstol escrito en en Colosenses, que a nosotros nos deben servir para ocuparnos en buscar más el conocimiento de Dios, para profundizar más en el estudio de la palabra del Señor. Y eso nos va a ayudar a nosotros a que mientras más conozcamos nosotros a Dios, mientras más conozcamos nosotros a nuestro Señor, a nuestra fe, a nuestro evangelio, pues obviamente la esperanza que nos ha sido dada, nos vamos a aferrar más a ella y vamos a tener una seguridad más plena de lo que hemos creído. Pero mientras menos conocimiento tengamos, más posibilidades tenemos
de que seamos engañados por falsas doctrinas. Entonces, la situación que vivía la iglesia de Colosas en el tiempo que el apóstol escribió esa carta, pues no es muy ajena ni extraña a nuestra época. Oímos por todos lados muchas religiones, sectas, denominaciones y un número grande de personas que inventan sus propias doctrinas, que hacen de sus propias ideas, de sus mentes humanas, sus mentes mortales, hacen doctrinas y enseñanzas que han contaminado terriblemente la iglesia del Señor, y desgraciadamente va en aumento, y son cada vez más personas las que creen en esas mentiras, y desgraciadamente aún personas que en un momento escucharon el verdadero evangelio de nuestro Señor Jesucristo, pero por su falta de conocimiento se dejan arrastrar por esas doctrinas equivocadas y desgraciadamente terminan perdiéndose en el mundo. Hay un versículo bastante interesante, hermanos, en el libro de Oseas. Con calma, busquen después de la clase el libro de Oseas, porque estoy seguro que muchos de nosotros no sabemos ni dónde está el libro de Oseas. Entonces, el libro de Oseas, en el capítulo 4, el versículo número 6, dice este versículo, y vamos a prestar atención porque es bastante interesante lo que vamos a mencionar. Dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Continúa el versículo y dice: por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré de sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Miren, vamos a analizar un poquito este versículo. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál fue la razón por la cual dice este versículo que el pueblo fue destruido? Dice que fue destruido por falta de conocimiento. Eso es lo que dice este versículo. Por falta de conocimiento. Pero, ¿acaso Dios no les enseñó? ¿Acaso no tenían la ley de Dios para ser un pueblo sabio? ¿Por qué dice este versículo que les faltó conocimiento? No porque Dios no les haya dado el conocimiento, porque Dios les dio sus leyes, Dios le dio su conocimiento. ¿Por qué les faltó el conocimiento? La respuesta está en el versículo y dice: por cuanto desechaste el conocimiento. Eso quiere decir que no, ni es ni culpa de Dios, porque Dios les dio su ley, Dios le dio de su sabiduría y de su conocimiento, pero el pueblo mismo, por su propia responsabilidad, dice este versículo, que él mismo desechó el conocimiento de Dios. Y más adelante dice el mismo versículo: porque olvidaste la ley de tu Dios. Entonces, ¿de quién fue responsabilidad que se haya destruido el pueblo? Del mismo pueblo. Entonces, lo mismo pasa cuando nosotros no nos ocupamos de aprender las cosas de Dios, cuando nosotros no nos ocupamos de comprender, de estudiar lo que Dios nos ha dejado, que es su palabra. Dios nos ha dado su Biblia, Dios nos ha dado su palabra, la tenemos escrita, todos tienen una Biblia en su casa. Pero si yo no me preocupo por estudiarla, por leerla, por analizarla, ni le pido dirección al Señor, ni me ocupo en ella, entonces, si viene una doctrina extraña y me engaña, ¿culpa de quién es? ¿Culpa de Dios que no me enseñó? ¿Culpa de Dios que no me dio su ley y que no supe yo dónde estudiarla? ¿O es mi propia culpa porque yo no me preocupé por aprender más del Señor? Eso es lo que dice este versículo. La responsabilidad es de nosotros. No le echemos la culpa a Dios, porque Dios no engaña a nadie. Él nos ha dado su verdad y su palabra es única y verdadera. Nosotros somos los que descuidamos y nos dejamos arrastrar por la flojera, por cualquier otra cosa, pero no leemos ni estudiamos ni nada. Entonces, esa era la preocupación del apóstol por la iglesia de Colosas, que comprendiera bien la palabra de Dios y el evangelio de Cristo. Entonces, nosotros también debemos ocuparnos en estudiar, hermanos, preocuparnos si no lo estamos haciendo, y no solo preocuparnos, sino ocuparnos en continuar con nuestros estudios.
Entonces, esa era la preocupación del apóstol, y lo que nos dice el versículo 1 y 2 del capítulo 2, que tuvieran un conocimiento profundo y exacto del Evangelio. ¿Para qué? Para cuando llegaran esas doctrinas o llegaran todas esas herejías a sus oídos, ellos pudieran tener la firmeza y la determinación de decir, no, esto es incorrecto porque la palabra de Dios dice esto. Con esa seguridad nosotros debemos hablar también cuando lleguen a nosotros, a nuestros oídos, corrientes y doctrinas y ideas ahí medias locas que a veces llegan de la gente que ignora las escrituras, y nosotros poder decir con firmeza y con seguridad, no, la palabra de Dios es esta y es esta, esto, y esto es lo que dice el Señor. Entonces, nosotros debemos hablar así, pero no lo vamos a lograr si nosotros no estudiamos y no leemos las escrituras. En el versículo 3 del capítulo nos dice que en él obviamente está hablando del Señor Jesucristo. Vamos a decir que diría el versículo, en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Entonces el versículo comienza diciendo que es en la persona de Jesucristo que es la fuente inagotable del conocimiento de Dios. Ya que, recuerden ustedes que conocer a Jesús es conocer a Dios. Estamos hablando de la misma persona. Entonces, vimos en versículos anteriores donde dice que en Jesucristo está la plenitud de Dios. Entonces, para conocer a Dios, no tengo que ir a otro lado y a ningún otro lado más que a nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice que en Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Ahora, el mundo, ¿de qué conocimiento estamos hablando? El mundo se llena de un conocimiento terrenal, de lo único que cree conocer, es lo que ve, lo que percibe en sus ojos, lo que puede tocar. Sin embargo, nosotros como cristianos, como creyentes, realmente lo que nuestros ojos ven, nuestros ojos del cuerpo ven, no es lo que realmente nos debe importar. En 2 Corintios, en el capítulo 4, en el versículo 18, dice este versículo, pues las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Entonces, ¿qué conocimiento es el que nosotros debemos procurar buscar? ¿El conocimiento terrenal? Cuando el versículo me está diciendo que son temporales, que en algún momento se van a destruir o van a dejar de ser. Pero las cosas espirituales son aquellas que no se ven, son todas aquellas cosas que están en el cielo. Por eso nos dice en capítulo 3, versículo 2 del mismo libro de los Colosenses, nos dice, pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Entonces ese consejo es el que debemos de tomar nosotros, no ocuparnos en buscar el conocimiento terrenal, no ocuparnos en llenarnos del conocimiento del mundo, sino ocuparnos en buscar el conocimiento de Dios, el conocimiento espiritual, el conocimiento que verdaderamente nos va a servir a nosotros en nuestra vida. Eso es lo que nosotros debemos ocuparnos en buscar. Las cosas de arriba, del cielo, no las de la tierra, dice Colosenses 3:2. Entonces, debemos buscar el conocimiento en nuestro Señor Jesucristo, en la palabra de Dios, en la palabra que nos ha sido dada. Ahí está el conocimiento que debemos buscar. El versículo también nos dice que es un tesoro escondido. ¿Qué quiere decir escondido? Bueno, que no está a simple vista. No es que las personas puedan ver ese tesoro con los ojos del cuerpo, sino que la única manera que una persona puede ver y buscar esos tesoros es con los ojos del Espíritu. Están escondidos porque no están a simple vista, sino que se tienen que buscar con el Espíritu. Y eso significa que nosotros, para encontrar esos tesoros, para continuar excavando en esos tesoros, esos maravillosos tesoros de la sabiduría en Cristo Jesús, pues lo que nosotros nos ayuda a encontrarlos es nuestra comunión con el Señor Jesucristo. Mientras más comunión tengamos con Él, pues más
procuramos nosotros profundizar en las Escrituras, y yo creo que eso es innegable. Cuando nosotros, conforme nosotros más estudiamos al Señor, más estudiamos su palabra, más queremos conocerle, más nos sorprendemos, y nunca dejamos de aprender cuando estudiamos la palabra de Dios. A veces leemos un versículo y lo volvemos a leer 2, 3, 4 veces, 5 veces, y nos sigue enseñando nuevas cosas. ¿Por qué? Porque es un tesoro inagotable. Es algo que el conocimiento de Dios, nunca vamos a dejar de aprender y conocer a Dios. Es más, creo que nunca vamos a conocer completamente a nuestro Dios. Pero eso es lo que debemos procurar hacer. Concentrarnos más en conocer a nuestro Dios, en obtener esos conocimientos por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que nos va a llenar, nos va a ayudar en nuestro diario vivir, en nuestra vida, y obviamente mientras más le conozcamos, más queremos de Él. Así que nuestro Señor Jesucristo, dice la palabra, en Él están todos esos tesoros, así que debemos buscarlos. Si nosotros vamos a leer nosotros un versículo, bueno, son 3, en el libro de Deuteronomio capítulo 4, versículos 5 al 8, y observemos que en ese versículo se nos dice dónde podemos encontrar la sabiduría y la inteligencia para nuestra vida. Ya vimos que es en el Señor Jesucristo, ¿sí? Pues vamos a analizar un poquito este versículo. Dice el versículo 5 de Deuteronomio, menciona que Dios ha dado sus estatutos y decretos para su pueblo. O sea, que Dios ha establecido la manera en cómo Él quiere que su pueblo viva, cómo se conduzca en su vida, cómo es la vida que a Dios le agrada. Dios ha establecido sus mandamientos, sus estatutos y sus leyes para que el ser humano viva agradándole a Dios. Eso es lo que dice el versículo 5, ¿sí? Pero prestémosle atención al versículo 6. Muchas veces nosotros hemos escuchado que alguien dice, no, es que él o ella conoce la palabra de Dios. Pero la Biblia no nos dice que las personas sabias son aquellas que tengan más conocimiento de la palabra de Dios. ¿Sí? El vivir una vida cristiana no es el cuanto más sepa yo, soy más sabio. Esa es una mentira. No es el saber la palabra de Dios. No es el que yo tengo conocimiento de la palabra de Dios. Ese es el primer paso, el saber, el conocer, ¿sí? Pero no es el más sabio el que más sabe, o el que más estudia, ni el que se sabe más versículos de la Biblia. Incluso una persona se puede saber la Biblia completa y eso no lo hace sabio. La sabiduría de la que habla la palabra de Dios no es saber más. ¿Quiénes son las personas sabias realmente? Y eso nos lo dice el versículo 6 de Deuteronomio, capítulo 4. El versículo 6 dice, guardadlos pues y ponerlos por obra. ¿Por qué? Porque esta es su sabiduría y su inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Entonces, notemos que dice el versículo, guardadlos. ¿Qué quiere decir? ¿Qué nos está diciendo a nosotros la palabra guardarlos? Bueno, pues lo que quiere decir es que debemos cuidarlos, que no debemos olvidarnos de los mandamientos de Dios, que no debemos olvidarnos de la palabra de Dios. Dios nos ha dado su palabra, pero no para guardarla literalmente. No es que yo voy a guardar la palabra de Dios porque la Biblia me dice que yo la guarde y la voy a sacar cada domingo. No, cuando dice guardarla, la palabra guardarla nos está diciendo que debemos
procurar no olvidarla, que la tenemos ahí. ¿Sí? Todo el tiempo debemos tenerla guardada en nuestro corazón, guardada como un tesoro, porque eso es lo que dicen las escrituras, son un tesoro. Entonces, para nosotros, esa es nuestra obligación. No debemos olvidar que tenemos la hermosa palabra de nuestro Dios, ¿sí? Y no solo dice, no solamente es acuérdate que la tienes ahí, o acuérdate, o sí, yo sé mucho de la Biblia, no, sino que nos dice, pónganlos por obra. Eso significa que una persona sabia es aquella que pone por obra los mandamientos de Dios, que vive su vida conforme a Dios le ha establecido que debe vivirla, que obedece todos los días de su vida constantemente aplicando la palabra de Dios en su propia vida. ¿Para qué? Para que las demás personas vean que esa persona es sabia. ¿Sí? Una persona sabia, entonces, recapitulando, es aquella que aplica en su vida la palabra de Dios, que vive conforme a Dios quiere que viva. Entonces, eso es la sabiduría. Por eso dice que en Jesucristo está la sabiduría, está el conocimiento. Entonces, para que yo pueda ser sabio, obviamente, primero tengo que saber qué es lo que tengo que hacer. Pero no nada más es quedarme en saber qué tengo que hacer, sino que una vez que yo ya sepa qué es lo que tengo que hacer, entonces ahora para que yo comience a ser una persona sabia, tengo que comenzar a aplicar lo que previamente sé. Entonces, mientras más sepa, más sabio me voy a hacer cuando yo actúe conforme a lo que yo ya sé. Obviamente, nos mencionaba maestro del seminario, dice que el sabio es el que utiliza su conocimiento para hacer el bien a los demás, ¿sí? Para hacer el bien, no para hacer el mal. Entonces, ese es otro punto. Pero si nosotros nos vamos al contexto de la palabra de Dios, toda aquella persona que obedezca los mandamientos de Dios como Dios se los ha establecido, nunca va a buscar hacer el mal, porque Dios es bondadoso y misericordioso. Lo que nos enseña a nosotros el Señor Jesucristo es buscar el bien. ¿Para quién? Para el prójimo, para los demás. Entonces, apliquemos, estudiemos nosotros la palabra de Dios, hermanos. Procuremos profundizar cada vez más en las escrituras. Si tenemos nosotros dudas, si tenemos la oportunidad de investigar la duda que tenemos, háganlo, hermanos. También les vuelvo a reiterar la invitación, que si ustedes tienen dudas o tienen alguna pregunta o tienen algún comentario que hacerme, con mucho gusto los puedo ayudar a investigar. Si quieren a un otro hermano que sientan ustedes que los puede ayudar, con toda la confianza, hermanos. Ahora sí que aprender de la palabra de Dios es como en la escuela. Si usted no tiene dudas, una de dos. Bueno, si un hermano, si un cristiano no tiene dudas cuando lee la palabra de Dios, eso significa que no la está leyendo, porque nosotros, cada vez que abrimos la palabra de Dios, siempre van a existir dudas que necesitamos profundizar y necesitamos estudiar. Entonces, nuevamente les hago esa invitación: estudiemos, leamos, apuntemos nuestra duda, investiguemos, preguntemos, porque también es bueno preguntarle a otros hermanos. Así que, una vez que ya comenzamos a aprender, pues ahora vamos a comenzar a aplicar conforme vayamos estudiando y vayamos creciendo en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, para que seamos personas sabias y no nos dejemos engañar por comentarios ni por, como dice el versículo 4, palabras persuasivas o engaños de hombres que nada más buscan apartar a la gente del verdadero evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, mis amados hermanos, les invito a reflexionar sobre lo que acabamos de ver el día de hoy,
y que sea de bendición para nuestras vidas. Entonces espero sus preguntas, hermanos, espero que sigan leyendo, sigan estudiando y nos vemos en la próxima clase. Que Dios les bendiga.